5 más 9 por 2. ¿Cuál es el posfijo? ¿El mismo de arriba? No, los paréntesis, ¿para qué son? Para asociar. Entonces, pues, 5, 9 más. ok, 5, 9 más, luego, 2 por. ajá. Es que los paréntesis son para que se haga primero la suma, ¿no? Entonces hay Sí. que sumar antes de multiplicar con los paréntesis. Entonces no podía ser la misma expresión en posfijo, ¿no? Bueno, tengo 1 más 2 por 3 más 4. ¿Cuál es el posfijo de esto? 1, 2 más. 3, 4 más por. Ok. Bueno, ¿alguna duda? No. Bueno, entonces regresamos al libro del dragón. Y les doy la definición dirigida por la sintaxis. Entonces, una definición dirigida por la sintaxis utiliza una gramática libre de contexto para especificar la estructura sintáctica de la entrada. A cada símbolo de la gramática le asocia un conjunto de atributos y a cada producción un conjunto de reglas semánticas para calcular los valores de los atributos asociados con los símbolos que aparecen en la producción. Ok, entonces, ¿sí la entienden? ¿Sí entienden esa definición? No muy bien todavía. Ok, bueno, entonces hay que desmenuzarla. Empezamos por el principio. Una definición dirigida por la sintaxis utiliza una gramática libre de contexto. Eso es para no aceptar cualquier cadena, ¿no? Decimos que se usa la gramática libre de contexto para especificar la estructura sintáctica de la entrada. ¿Eso lo entienden? Sí. Ok, eso es fácil, ¿no? Bueno, entonces en una definición dirigida por la sintaxis, a cada símbolo de la gramática se le asocia un conjunto de atributos. Ese conjunto de atributos podría ser vacío. ¿Qué es un símbolo gramatical? Un símbolo terminal o no terminal. Ok, correcto. Entonces vean, en una definición dirigida por la sintaxis,
A cada terminal o no terminal de la gramática se le asocia un conjunto de atributos. ¿Esta parte la entienden? Sí, Bueno, entonces en una definición dirigida por la sintaxis, a cada terminal o no terminal se le asocia un conjunto de atributos y a cada producción se le asocia un conjunto de reglas semánticas. Entonces estamos diciendo que a cada producción se le asocia un conjunto de reglas semánticas. Ese conjunto podría ser vacío. Bueno, esa parte la entienden. ¿Sí o no? sí. Bueno, entonces vean, decimos que en una definición dirigida por la sintaxis, a cada producción se le asocia un conjunto de reglas semánticas para calcular los valores de los atributos asociados con los símbolos que aparecen en esa producción. Bueno, entonces, ¿para qué sirven las reglas semánticas? ¿Para qué sirven las reglas semánticas? Para que las cadenas tengan sentido. Eh, no, se los acabo de decir, apenas se los dije. ¿Para qué sirven las reglas semánticas? Se los dije 2 veces y apenas se los acabo de decir. ¿Para qué sirven las reglas semánticas? Para calcular los valores de los atributos asociados con los símbolos que aparecen en la producción. Correcto. Las reglas semánticas sirven para calcular los valores de los atributos asociados con los símbolos que aparecen en esa producción. ¿Qué es una producción? ¿Qué es una producción? Creo que tiene lado izquierdo y lado derecho. Ok, y si la gramática es libre de contexto, ¿qué debe haber del lado izquierdo? Un símbolo inicial. No, Bueno, un símbolo no terminal. un no terminal. Y los no terminales son símbolos gramaticales, ¿no? Sí, ¿Y qué puede haber del lado derecho? símbolos Una no terminales y terminales. Ok, pero falta algo, falta una palabra ahí. gramaticales. No, no, no. O sea, ¿qué puede haber del lado derecho? Una cadena de símbolos gramaticales. Ok, correcto. Del lado derecho, lo que puede haber es una cadena de símbolos gramaticales. Estaban diciendo que las reglas semánticas sirven para calcular los valores de los atributos asociados con los símbolos gramaticales que hace la producción, ¿no? Ya vimos, del lado izquierdo hay un símbolo gramatical. Del lado derecho hay una cadena de símbolos gramaticales. Entonces, la regla semántica sirve para calcular los valores de los atributos asociados con los símbolos, ahí agréguenle gramaticales, que aparecen en la producción. ¿Alguna duda?
¿Alguna duda? No. Bueno, yo en su lugar tendría dudas, vamos a seguirle. Una traducción es una transformación de una entrada en una salida. Bueno, entonces vean, vamos a ver un poquito de notación. Vean, X mayúscula representa un símbolo gramatical. Entonces se escribe x.a para indicar el valor del atributo a en el nodo que esté etiquetado con X. ¿Con qué se etiquetan los nodos de un árbol de análisis sintáctico? Los nodos de un árbol de análisis sintáctico, ¿con qué los etiquetamos? Con Hemos el, estado, sí, con el dime, nombre del símbolo gramatical. ok, con un símbolo gramatical. Los nodos de los árboles de análisis sintáctico se etiquetan con símbolos gramaticales, ¿no? Bueno, entonces vean, X mayúscula representa un símbolo gramatical y A minúscula representa el valor de un atributo en el nodo etiquetado con X. Entonces, X.A representa el valor del atributo A en el nodo etiquetado con el símbolo gramatical X. Y el valor de X.A en ese nodo se calcula usando la regla semántica para el atributo A asociado con la producción de X utilizada en el nodo N. Bueno, va otra definición. Recuerden que deben ir haciendo un glosario. Va otra definición. La definición de árbol de análisis sintáctico con anotaciones. Entonces vean, el árbol de análisis sintáctico con anotaciones es un árbol de análisis sintáctico que muestra los valores de los atributos en cada nodo. ¿Ok? ¿Entienden esa definición? ¿Muestra qué, perdón? Los valores de los atributos en cada nodo. ¿Ok? ¿Entienden esa definición? Sí. Bueno, ven, cuando compran un árbol navideño, ¿qué es lo que hace la gente después de que compra su árbol navideño? Lo pone y lo adorna. Ok, lo adorna, ¿no? Ujú. Se lo lleva a su casa y lo adorna. Bueno, los árboles de análisis sintáctico se pueden adornar. Es que ven, se le llama árbol de análisis sintáctico con anotaciones o se le llama árbol decorado. Entonces un árbol de Navidad lo pueden decorar con esferas, ¿no? ¿Con qué se decoran los árboles de análisis sintáctico? Atributos. Ok, con valores de atributos, ¿no? Los árboles de análisis sintáctico se decoran con los valores de los atributos asociados con los símbolos gramaticales que aparecen en cada nodo. Ok, ¿alguna duda?
¿Alguna duda? No. Bueno, vamos a hablar de atributo sintetizado. Se dice que un atributo está sintetizado si su valor en un nodo del árbol de análisis sintáctico se determina a partir de los valores de atributos de los hijos del nodo. Bien, supongan que están en un nodo del árbol de análisis sintáctico. Escogen un nodo. Y si un atributo asociado, al símbolo gramatical que etiqueta ese nodo, bueno, si el valor de un atributo asociado con el símbolo gramatical que etiqueta ese nodo se calcula a partir de los valores de los atributos de los hijos, ¿cómo llamamos a ese atributo? ¿Cómo se le denomina? Sintetizado. ¿Cómo? Sintetizado. Ok, bien, sintetizado. ¿Alguna duda? ¿Sí o no? ¿Alguna duda? No. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Ustedes pueden ver una tabla. En esa tabla hay dos partes. A la izquierda, ¿qué tenemos del lado izquierdo? Producciones. Una producción. Ok, lo que se tienen son las producciones de una gramática libre de contexto, ¿no? ¿Cuáles son los, cuáles son los terminales en esta gramática? 0, 1 Números y del 0 9. al 9. Bueno, Ok, los Los. dígitos, ¿no? los dígitos, el más y el menos. Ujú. Ajá, correcto. Los dígitos, o sea, los números del 0 al 9 y el más y el menos. Bien, y del lado derecho, ¿qué hay? La regla semántica para cada producción. Ok, bien. ¿Para qué sirve una regla semántica? Para calcular los valores de los atributos asociados con los símbolos gramaticales que aparecen en una producción. Ok, correcto. Entonces, vean, en este caso, ¿cuántos atributos habría? ¿Cuántos atributos se asocian con cada símbolo gramatical? ¿De cuántos atributos hablamos? Uno. Máximo uno, ¿no? Ujú. Es que vean, el más y el menos, ¿qué son? ¿Qué son más y menos? Son Terminales. terminales. Entonces son símbolos gramaticales. ¿Y cómo es el conjunto que está asociado con el más y el menos? El conjunto de atributos asociado con más y menos, ¿cómo es? Vacío. Ese es vacío, ¿no? ¿Qué símbolos gramaticales tienen asociado un conjunto de atributos? Porque ¿qué otros símbolos gramaticales tienen asociado un conjunto vacío? Los dígitos. Aparte, los dígitos. Bueno, en este caso vean que los terminales tienen asociado un conjunto de atributos vacíos, ¿no?
Los terminales tienen asociado un conjunto de atributos vacío. ¿Y qué símbolos gramaticales tienen asociado un conjunto de atributos no vacío? PR. Ajá, ¿cuál? La ¿Los no de terminales? Ok. ¿Y quiénes son los no terminales? Término y XPR. Ok, bien. Entonces, XPR y término tienen asociados conjuntos de atributos no vacíos. Bueno, ¿y cuál sería el atributo? Vean, ¿cuántos atributos contienen los conjuntos no vacíos? Ninguno. No, dije no vacíos. 1. 1. ¿Y cómo se llama? T. Ajá, el atributo es T, ¿no? Habíamos dicho que el valor de un atributo en un nodo del árbol de análisis sintáctico con anotaciones, ¿cómo se iba a representar el valor de un atributo de un Punto. nodo etiquetado con X en un árbol de análisis sintáctico con anotaciones? ¿Cómo representamos el valor del nodo? Con A. Bueno, Con un ajá. Si tengo un atributo al que llamamos A minúscula, que está asociado con un símbolo gramatical X que etiqueta un nodo del árbol de análisis sintáctico, ¿cómo representamos el valor del atributo? X.A. Ok, correcto. Entonces vean que acá en las reglas semánticas, ¿qué aparece antes de la T? ¿Qué hay antes de la letra T? Un punto. Un punto. Un punto, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver la parte fácil. Vean, si la producción es término, produce cero, ¿qué valor se le asigna a T? 0. Cero, pero visto como carácter, ¿no? Se le asigna el carácter cero. Si la producción es término, produce 1, ¿qué valor se le asigna a T? 1. 1. Si la producción es término, produce 9, ¿qué valor se le asigna a T? 9. 9, pero visto como carácter, ¿no? Bueno, entonces vamos a la primer regla semántica. Vean, la primera regla semántica es para la producción. Expresión produce expresión más término. Ahora vean, las barras verticales en la regla semántica indican concatenar. ¿Qué significa la palabra concatenar? ¿Que algo va después de otra cosa? Bueno, va por ahí, pero ¿qué significa? ¿Qué es concatenar? Unir. Ajá, pegar o unir, ¿no? O sea, es una forma de elegante para decir que unimos algo. O sea, cuando decimos que concatenamos, lo que queremos decir es que estamos uniendo o estamos pegando. Entonces, las dos barras verticales representan la operación de concatenar. Vean qué aparece al final de la regla semántica.
¿Qué aparece al final? El símbolo terminal, pero visto como carácter, No, pero ¿cuál? el más, Bueno. ¿Y qué aparece al final de la segunda regla semántica? el menos, Ok. Bueno, entonces expresión 1 punto T y término punto T, ¿qué podrían ser? ¿O qué son? Vean la producción. De acuerdo a la producción, expresión 1 y término, ¿qué son? dígitos, No, ese es un caso particular. Expresión 1 podría ser un dígito, pero eso es un caso particular, ¿no? ujú, Expresión 1 y término, ¿qué son? No terminales. Bueno, obvio, pero de acuerdo a la producción, o sea, para esta producción en particular, ¿qué son expresión 1 y término? Lean la producción. ¿La producción qué dice? La primer producción, ¿qué dice? Expresión puede ser expresión más término. Ok, entonces expresión y término, ¿qué son? Números. No, ya les había dicho que eso es un caso particular. El que sean dígitos es un caso particular. ¿Pero qué son expresión 1 y término? Otras producciones. No, no son otras producciones. En esa producción, ¿qué son? ¿Cómo? Componentes léxicos. No es cierto. ¿A poco expresión 1 es un token? ¿Sí o no? Expresión 1 puede ser un terminal No, no, es un no terminal. y componente léxico es sinónimo de terminal. Entonces, tengan cuidado, no se confundan ustedes solos. De nuevo, entonces, ¿qué es expresión 1 y término? Vean que estoy hablando de la expresión que está del lado de hecho de la producción. Por eso digo expresión 1. Es la expresión del lado de hecho. Y término también está en el lado de hecho. Pero de acuerdo a cómo está escrita la producción, ¿qué cosas son expresión 1 y término? producciones, No, estamos hablando del lado de Notaciones hecho. postfijas. ¿Cómo? Notaciones postfijas. No, pues estamos del lado izquierdo de la tabla. Entonces, ¿qué es expresión 1 y término? Es que la respuesta es muy simple. Son símbolos gramaticales. No, pero no le estamos avanzando ahí. Ya habían dicho que son no terminales, pero no me interesa eso. Tampoco me interesa que son símbolos gramaticales, que son expresión una y término, atendiendo a la forma que tiene la producción. ¿Qué son?
Bueno, bueno, Sí, sí, pero no contestan. ¿Qué son expresión 1 y término? Es que la respuesta es muy simple. Hijos del nodo. No, no estamos viendo un árbol de análisis sintáctico. Entonces, ¿qué son expresión 1 y término? Es que tienen la respuesta enfrente
enfrente de sus narices y no la ven. Es como cuando uno busca una pluma por todos lados y uno tiene la pluma en la oreja, ¿no? Definición dirigida por la sintaxis. No, hablamos de la producción, de una producción, no de todas. ¿Variable? Una variable. No, ¿cuáles variables? No hay variables aquí. De nuevo, ¿qué son expresión 1 y término en la primer producción? ¿Qué son? Productos. Eh, ¿Por qué productos? Porque provienen de una producción. No, bueno, ya nos tardamos mucho en esto, no sé cuántos minutos llevamos. Ya se dan. Sí, profe. Sí. Sí. Es que es trivial. Son operandos. ¿Sí o no? Sí. Era muy difícil decir eso, que son operandos. ¿Sí o no? No se me vino a la mente. Hay una suma. O sea, hay un signo de más. ¿Qué podrían ser expresión 1 y término? Ahora vean, esta pregunta de qué es expresión 1 y término en la primer producción, pues no es por fregar, ¿no? Porque uno podría decir alguien, bueno, ¿y eso qué? El que sean operandos, ¿y eso qué? Pero para entender la regla semántica hay que entender eso, ¿no? Entonces, ¿qué son expresión 1 y término? Operando. Operandos. Bueno, ahora vean, ¿qué les dice la primera regla semántica? ¿Cómo se calcula el valor de t para la expresión del lado izquierdo? Vean, ¿cuál es la expresión del lado izquierdo? Se observan que en la primera producción, expresión aparece del lado izquierdo y aparece del lado derecho de la producción. ¿Cuál es la del lado izquierdo? Un símbolo inicial. No, pero ¿cuál es? Expresión. ¿Cómo? Expresión. ¿Y cuál es la del lado derecho? Expresión subíndice 1. Ok, correcto. Es que vean, en la regla semántica, necesito distinguir entre la expresión que está del lado izquierdo de la producción y la expresión que está del lado derecho. Bueno, entonces, ¿cómo calculo el valor del atributo t para la expresión del lado izquierdo? ¿Qué me dice la regla semántica? ¿Cómo lo calculo? Concatenando expresión subíndice 1 de t
también término T y el carácter de más. Ok, correcto. Entonces, miren, primero necesita uno tener el valor del atributo T para la expresión del lado derecho, ¿no? Entonces, supongan que tienen el valor del atributo T para expresión 1. Eso lo concatenan. Igual, supongan que tienen el valor del atributo T para término. Entonces, vean, el valor del atributo T para la expresión del lado izquierdo se obtiene concatenando el valor del atributo T para expresión 1, concatenándolo con el valor del atributo T para término y concatenando eso con más. Ahora, acá habíamos dicho que es expresión 1. Un operando. Operando. Y término. También un También operando. Y vean, ¿y el más dónde aparece? En la regla semántica, ¿dónde aparece el más? Al final, Ok. ¿Dónde han visto que se ponen primero los operandos y luego el operador? en la notación postfija. Ok. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve esta definición dirigida por la sintaxis? Para traducir las producciones que están en modo infija a las reglas semánticas que se ponen en postfija. Bueno, es para traducir expresiones que están en qué notación Infija, y traducirlas a qué notación. postfija. Ok. ¿Qué habíamos dicho que es un compilador? ¿Qué es un compilador? Un traductor. Ok, sí, pero la definición completa. un programa que traduce un programa escrito en código fuente o un programa equivalente en lenguaje objeto. Ok, aquí ¿cuál sería el lenguaje fuente? Producción. O bueno, infija. No, el lenguaje fuente, ¿qué sería? La notación infija, Ok, expresiones escritas en infijo, ¿no? Eso sería el lenguaje fuente. Y el lenguaje objeto, la notación postfija. expresiones notación postfija, ¿no? Vean, esta gramática es para expresiones en infijo que involucran sumas, restas y dígitos, ¿no? Bueno, para eso esto es en notación infija, porque los operadores aparecen en medio, ¿no? En medio de los operandos. Y se traduce a notación posfija, ¿por qué? Porque decimos que el resultado de la traducción es posfijo. Porque aparecen primero los operandos y después los operadores. Ok, correcto. Entonces, hablando en general, ¿para qué sirve una definición dirigida por la sintaxis? Para traducir expresiones, No, en eh, general, en general. ¿Para qué sirve una definición dirigida por la sintaxis? Es fácil de decir. Para asociar cada símbolo de... No, 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 no. A ver, ya no pedí la definición. Ahorita no estoy pidiendo que me digan la definición. Lo que estoy preguntando es para qué sirve. Pero en general, traducir, ajá, repite, para traducir, ajá, es para traducir. Y en este caso particular, ¿para qué sirve?
En este ejemplo, que es un caso particular, ¿para qué sirve esta definición dirigida por la sintaxis? Para pasar de una expresión en fijo a posfijo. A una expresión en posfijo, ¿no? Ok, eso es en particular. Y en general, ¿para qué sirve una definición dirigida por la sintaxis? Para traducir. Traducir. Bueno, el tema que estamos viendo es traducción dirigida por la sintaxis. O sea, este es el tema principal, ¿no? Traducción dirigida por la sintaxis. Vimos notación postfija y definiciones dirigidas por la sintaxis. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace la traducción. Entonces dejen ver. Vamos a hacerlo en pasos. Bien, digamos que yo tengo... No se ve eso, profe. Ok, Sí, intento. permítanme. Digamos que tengo 1 más 2 menos 3. Tengo esa cadena 1 menos 2, 1 más 2 menos 3. Bueno, ¿cuál sería el árbol de análisis sintáctico? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo en la raíz? Símbolo inicial. ¿Y cuál es el símbolo inicial? ¿Cuál es el símbolo inicial? Expresión. Bueno, entonces pongo expresión. ¿Quiénes serían los hijos de expresión? Expresión 1. Y podría ser Menos término. Bueno, acá no tengo que ponerle el 1, porque es el árbol de análisis sintáctico. Bueno, expresión luego. menos término. Bien. Este árbol, ¿hacia dónde se va a cargar? A la izquierda. Bien. ¿Y quién sería el hijo de la expresión que está más a la izquierda? Expresión más término. Correcto. Bueno, ahorita estoy abreviando lo de término, ¿no? ¿Y quién sería el hijo de la expresión que está más a la izquierda? Término. Término. Ok. ¿Y quién sería el hijo del término que está más a la izquierda? 1. 1. Bien. El hijo del término del medio. 2. Bien. El hijo del término que está más a la derecha. 3. Bueno, ya tengo el árbol. Nada más me faltan las flechas. Ahorita no las pongo. Pues vean, término punto T, ¿cuánto vale? Ahí, ¿cuánto vale? ¿Cuál sería el 1. valor de término? El carácter 1. Ajá, ¿cuánto? Carácter Le 1. repito. Ok.
carácter 1. Bueno. Acá, ¿cuál sería el valor de T? Un carácter Dos. 2. Ok. ¿Y cuál sería el valor de T acá? 3 en carácter. Bueno, entonces ya calculé el valor de T para los términos, ¿no? ¿Cuál sería el valor de T para esta expresión? 1 en carácter. ¿Correcto? Dejen ver. Esto lo muevo más acá. Acá, ¿cuál sería el valor de T? 1, 2 más. Ok, 1, 2 más. Recuerden que concatenamos, ¿no? Sí. Y ya no veo el menos, lo borré. Creo que sí. Bueno, ¿y cuánto valdría T acá arriba? 1, 2 más 3 menos. Ok. Más rápido si lo copio. Entonces vean, el valor lo tomo a partir del hijo izquierdo, ¿no? Lo pongo acá arriba. Luego copio el valor del hijo derecho. Lo pongo acá arriba. Y luego pongo el guión. ¿Y qué obtuve? ¿Qué hay en la raíz? Lo que está en la raíz, el valor del atributo de la raíz, ¿qué es? La expresión en notación posfija. Ok, correcto. Entonces dejen pensarle. Bueno, ahorita volvemos acá nada más para aclarar una confusión que traían varios de ustedes. Bueno, me estaban diciendo, cuando pregunté aquí qué es expresión 1 y término, me estaban diciendo que eran dígitos. ¿Eso es cierto? No necesariamente. Ok, no necesariamente, ¿no? O sea, podrían ser dígitos. Por eso es un caso particular, ¿no? Entonces vean acá. Vean, acá sí fueron dígitos. Vean, expresión 1 fue un dígito. Expresión 2 fue otro dígito. Y luego el más, ¿no? Pero en cambio, ¿qué pasó aquí arriba? Expresión 1, ¿qué fue? Aquí, ¿qué fue expresión 1? 1, ¿Cómo? 1. No es cierto. A ver, de nuevo. Acá abajo, ¿qué fue expresión 1? Ah, ya.
fue 1 y expresión 2 fue 2. No hay expresión 2 Digo, bueno, término, perdón. y término fue 2, ¿no? Ujú. Y luego le concatenamos el más. Acá arriba, ¿qué es expresión 1? 1, 2 más. Sí. O sea, expresión 1 es una expresión en posfijo, ¿no? Sí. Término es un dígito y luego le concatenamos el menos. Entonces vean. Entonces, los que decían que expresión 1 es un dígito, ¿estaban bien? No. Ok, no estaban bien porque a veces es un dígito, pero no siempre. Y los que decían que término es un dígito, ¿estaban bien? ¿Sí o no? No. También hay que tener cuidado. Cuando trabajen con gramáticas, hay que pensar de forma general, ¿no? Si yo pienso que expresión 1 es un dígito, estoy pensando de forma particular. Estoy pensando en un caso particular. No estoy pensando en el caso general, ¿no? Acá yo lo que puedo decir sin equivocarme es que expresión 1, ¿qué cosa es? No operando. Uno operando. ¿Y qué cosa es término? Otro operando. Otro operando, ¿no? Y ahí no hay riesgo de que me equivoque. Bueno, regresando acá, ¿cómo tengo la traducción? ¿Cómo tengo la traducción? De abajo hacia arriba en el árbol. No, pero vamos por partes. ¿Qué tendría que hacer primero? Seguir el atributo T de las hojas del árbol. ¿Cómo? Conseguir el atributo T de las hojas del árbol. Pero para hacer eso, ¿qué tuve que haber hecho antes? El árbol. ¿Y cómo se llama? ¿Con qué empiezo? ¿Con qué árbol empiezo? El árbol de análisis Ok, sintáctico. ¿cómo? Árbol de análisis sintáctico. Bien. Entonces vean, primero hago el árbol de análisis. Hago el árbol de análisis sintáctico. O sea, lo primero que hago es dibujar. Lo primero que hago es dibujar el árbol de análisis sintáctico. Ok, y luego ¿qué hago? El árbol de análisis sintáctico, pero con anotaciones. Ok. O dicho en otras palabras, lo que hago es decorarlo, ¿no? O sea, lo que hago es decorar el árbol. O sea, primero compran su árbol navideño. Compran su árbol navideño y luego le ponen las esferas, ¿no? Acá primero dibujamos el árbol de análisis sintáctico y luego lo decoramos. ¿Qué significa decorarlo? Agregar los atributos. ¿Cómo? Agregar los atributos. Pon el valor Ok. de los atributos. Ajá, poner el valor de cada atributo en cada nodo, ¿no? Cada nodo está etiquetado con un símbolo gramatical. Entonces, en cada nodo ponen el valor de los atributos asociados con el símbolo gramatical que etiqueta ese nodo. Ok, ¿y dónde van a buscar la traducción? ¿La traducción dónde va a estar?
En el valor de cada atributo. No, ¿dónde va a estar la traducción? En la raíz. En la raíz. O sea, van a la raíz y ahí en la raíz está el resultado de la traducción. Ahora, ¿qué necesito hacer para decorar el árbol? ¿Cómo tengo el valor de cada atributo? A través de los símbolos terminales. No. Tú me estás hablando de un caso particular. Por ejemplo, acá sí es cierto lo que tú dices. Pero ¿cómo tengo el valor de los atributos? Siguiendo las reglas semánticas. Correcto, evaluando. La palabra no sería seguir, ¿no? La palabra sería evaluar. Evalúo la regla semántica. O calculo el valor a partir del... Otra forma de decirlo sería decir que calculo el valor del atributo basándome en la regla semántica, ¿no? Ok, ¿alguna duda? No. ¿Sí o no? No. ¿Alguna duda? No, profe. No, Bueno, ahorita lo que seguiría es que ustedes hicieran un ejemplo, pero ya no da tiempo. Les voy a proponer una cadena. Esto lo hacen como ejercicio, no es para entregar, ¿eh? Lo hacen como ejercicio. Digamos, tengo 9 menos 8 más 7. 9 menos 8 más 7 menos 6 más 5. Hagan esa. Bueno, no en este momento. Hagan esta como ejercicio. Vean que hay que hacer lo que hicimos acá, ¿no? Dibujar el árbol de análisis sintáctico y poner las anotaciones. Dejen ver si me salen las flechas. Creo que no. ¿Cuál era la expresión, profe? Ah, permítame. 9 menos 8 más 7 menos 6 más 5. Gracias. Uy, no. Dejen ver, dejen ver. Es que este tiene 3 hijos. Bueno, ahí está el árbol con las flechas. Recuerden poner las flechas cuando dibujen el árbol. Bueno, vamos al libro del dragón.
Bueno, acá tienen otra definición dirigida por la sintaxis. Creo que sí se ve completa. Acá los terminales se ponen en negritas. El libro del dragón usa negritas cuando pone terminales. Entonces vean, ¿cuáles son los terminales en esta gramática? Comienza este, norte, oeste y sur. Ok, correcto. Los no terminales. Sec, Sec, intr, Ajá. Instr, ¿no? Instr ujú, y sec. Bueno, ¿cuál es el símbolo inicial? sec, Sec, ¿no? Ahora vean las reglas semánticas. ¿Cuántos atributos hay? dos. Ah, no. ¿Seguro que hay solo uno? 4, 2 para sec y 2 para instr. Ok, hay 4, ¿no? ¿Cuáles son? X, Y, DX y DY. Ok. Entonces vean, esta gramática describe los movimientos de un robot. Ven, es un robot que se mueve en el piso. Ven, de hecho venden un robot que es como este robot. Bueno, que ese robot es más complicado porque ese robot que les digo puede hacer dibujos. O sea, le ponen un marcador, escriben un programa y el robot hace dibujos. Puede hacer círculos, por ejemplo. Pues vean, este robot solo se puede mover, vean, este robot solo se mueve al este, al norte, al oeste y al sur. Vean la regla semántica. ¿Qué pasa cuando se mueve al este? ¿Qué pasa cuando el robot se mueve al este? El valor de X lo pone en 1 y el valor de DY lo pone en 0. Ok. ¿Por qué este atributo se llama dx? ¿Por qué se llaman dx y dy? Sería como la coordenada, bueno, la dirección de Bueno, la X, x es por la coordenada, pero ¿por qué lleva una d? de dirección. No, pa- para que no no sea la llevaron, no, pero no llevaron cálculo. diferencial de x. O sea, cuando pone uno dx, ¿qué representa? Diferencial de X. No, pero no es una diferencial. Es que ven, cuando uno estudia cálculo diferencial, ¿con qué empieza uno a trabajar? Por ejemplo, si en lugar de D fuese un triangulito, ¿sí se acuerdan que se ponía un triangulito y luego X, ¿no? ¿El Sí, triangulito qué representaba? la derivada. No, un triángulo no es derivada. O sea, escribir Diferencial. un triangulito y luego X. ¿Cómo? ¿Diferencial? Delta. Bueno, sí, la idea es que es delta, pero delta X, ¿qué representa? Men, la derivada, Era el ¿qué cambio, es? ¿no? ¿Qué es la derivada? Era el cambio, ¿no? Sí, pero hay otra ¿Representa un palabra. avance sobre el eje X? Por eso, pero hay otra palabra que no es ni cambio ni avance. ¿Cuál es la palabra? Distinto.
Desplazamiento. No. Variación. Ajá. No, pero tiene casi le pegas. Pero, ¿qué se podría usar en lugar de variación? Bueno, ahorita ya me dio curiosidad. Entonces, díganme, ¿qué es la derivada? Quiero ver si saben eso. ¿Qué es la derivada? Llevaron cálculo, ¿no? Es ¿O no? la recta tangente en un punto. Bueno, esa es la interpretación geométrica, pero ¿qué es la derivada? Lo que acabas de decir es la interpretación geométrica, pero ¿qué es la derivada? Una razón de cambio. Esa es otra interpretación, pero ¿qué es? ¿Cómo se define? ¿Un límite? Ajá, es un límite. De hecho, es el límite cuando el incremento tiende a cero. Delta X representa un incremento. Puede ser decremento, incremento o decremento, ¿no? Pero hablando en general, es un incremento. Delta X es un incremento. Y la derivada se obtiene. Bueno, ven, ya para terminar, la idea es de que dx y dy, vean, dx y dy representan un incremento. Bueno, en este caso el robot se mueve un cuadro a la vez. Supongan que el piso es de mosaicos, ¿no? Entonces se mueve un cuadro a la vez. ¿Se mueve una unidad en X o se mueve una unidad en Y? Entonces, por ejemplo, si va al este, ¿qué pasa cuando va al este? ¿Cuánto va a cambiar su posición? ¿Cuánto cambia la posición del robot si va hacia el este? Una unidad. ¿En qué En eje? X. Ujú. Una unidad en X y cuánto en Y. Nada. Ok, bueno, entonces hasta acá nos quedamos porque ya nos pasamos del tiempo. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, si no tienen alguna duda urgente, hasta acá nos quedamos para que vayan a su siguiente clase. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Profe, muy Luego. bien. Nada. Hasta luego.